Hace un año o dos vine a hablar aquí sobre un viaje, el viaje de Alejandro Magno a lo largo de su vida, la epopeya de Alejandro Magno. Y hoy voy a hablar de otra epopeya, la epopeya de Alejandro una vez falleció, la epopeya que sufrió su cuerpo una vez que murió en Babilonia. Alejandro Magno murió en la ciudad de Babilonia el 10 de junio del año 323, calculo que hacia entre las 2 y las 3 de la mañana, a la edad de 32 años. Probablemente murió de malaria ectópica, ya que su cuerpo estaba muy debilitado por las heridas, por el alcohol, y estaba en aquel momento construyendo una flota para circunnavegar la península arábiga, para circunnavegar África, en una zona en la que había muchos mosquitos, en la que había mucho paludismo. He consultado con diversos médicos especialistas en enfermedades tropicales y me han confirmado que probablemente con el diagnóstico que se puede presentar ante sus síntomas es la malaria ectópica. Su cuerpo permaneció en el palacio de Babilonia durante 6 días sin ser atendido, antes de que los generales llamasen a los embalsamadores. Se dieron cuenta de que el cuerpo no mostraba signos de corrupción, aunque esto puede ser algo que se escribió de manera apócrifa, como los cuerpos de muchos santos a posteriori, como los cuerpos de muchas personas famosas, se dice eso, que sus cuerpos permanecían incorruptos. En esta época del año esto es excepcional, porque estamos en junio, estamos en una zona calurosa, por ello lo normal habría sido que hubiese corrupción del cuerpo. Los magos caldeos no se atrevían a tocarlo, puesto que parecía vivo. Tenía colores, no había rasgos de palidez. Existe una teoría moderna también que dice que en realidad no estaba muerto, tenía un coma profundo que se asemejaba a la muerte y que lo embalsamaron todavía vivo, es decir, que fueron los embalsamadores los que lo mataron. Otra teoría lo achaca a otra enfermedad que lo que hace es que parece vivo estando muerto. Pero eso son teorías muy peregrinas todas ellas. Lo más probable es que sea pues el típico apócrifo que hace que todos los famosos no se corrompen porque son precisamente como los santos. El procedimiento caldeo para embalsamar era bastante desagradable. Primero se abría el tórax del fallecido, del cadáver, se extraían las vísceras, luego se cauterizaba todo con nafta, que era el petróleo que aparecía directamente en el suelo, y finalmente se aplicaban hierbas aromáticas. Era más primitivo que el de los egipcios, pero también era bastante eficaz para que el cuerpo se mantuviese durante bastante tiempo. No se sabe por qué los restos de Alejandro Magno fueron embalsamados. No era una costumbre macedonia. Los macedonios de costumbre lo que hacían era incinerar el cuerpo. Pero claro, es que la idea de los macedonios no era enterrarlo allí. La idea de los generales de Alejandro era llevárselo de vuelta al cementerio real de Egas, en Macedonia, lo que hoy es Bergira, donde está el cementerio, donde está la tumba de Filipo II, o susodicha de Filipo II, pero eso da para otra conferencia, yo no creo que lo sea, y donde estaban las de sus antepasados. Lo normal era que se lo hubiesen llevado hasta allí, lo hubiesen incinerado y, claro, para que hiciese el camino sin corromperse, pues lo tenían que embalsamar. El cuerpo de Alejandro entonces fue introducido en un sarcófago de oro, el primer sarcófago, porque vamos a ver muchos, el primer sarcófago, y rodeado de hierbas aromáticas.
Según un texto, el Epitoma Rerum Gestum Alexandri Magni, el resumen de los hechos de Alejandro Magno, Pérdicas, uno de los generales más importantes, rodeó el cuerpo del rey con una capa de púrpura y le ciñó una diadema sobre la frente y se puso a sí mismo una capa púrpura sobre el sarcófago. Los generales de Alejandro eran conscientes de la importancia del cuerpo de su rey y de la atracción que tendría su tumba. Iba a convertirse en reliquia. El lugar tradicional era Macedonia, como he dicho, la capital actual del imperio era Babilonia. Algunos dicen que él había marcado como preferencia el propio rey Alejandro que lo enterrasen en el oráculo de Amón que estaba en Libia. Pérdicas, Ptolomeo, Seleuco, los principales generales, llegaron a un acuerdo. El cuerpo permanecería en Babilonia mientras se fabricase el carro triunfal que condujese los restos hasta Macedonia, donde sería enterrado. Pero Ptolomeo tenía otros planes. Aquí ya los generales de Alejandro Magno, como relatarán mañana, empezaban a tener sus planes para quedarse con todo el imperio o con partes de él. La mayoría querían quedarse con todo el imperio. Ptolomeo ya había decidido quedarse solo con Egipto y daría origen a la dinastía de los Ptolomeos. Él no quería todo el imperio, quería Egipto y además quería los restos de Alejandro para que fueran un faro, el faro de Alejandría, que se estaba construyendo, Alejandría de Egipto. Toda una legión de artesanos crearon un carro fastuoso. Aquí tenemos una réplica de ese carro, nunca visto, para trasladar los restos. Diodoro de Sicilia nos da la descripción de este catafalco de unos 4 metros de ancho por 6 de largo, con un templete encima, de estilo jónico, con estatuas de niqués, es decir, de victorias, en cada esquina, coronas, estatuas de leones a la entrada del templete, y dentro un sarcófago con 4 pinturas a los lados. Se requerían 64 mulas enjaezadas para llevar el carro y Pérdicas encargó a un oficial, a Rideo, llevar el cuerpo a Macedonia con un cortejo en el otoño del año 321. Cuando el cortejo estaba en Siria, a la altura de Damasco, pues llega Ptolomeo y lo roba. Llega con más tropas y lo roba y se lo lleva hacia el sur, hacia Egipto. A partir de entonces, Ptolomeo ya estaba en guerra abierta con los demás generales sucesores de Alejandro, porque había robado el cuerpo, el símbolo de la legitimidad imperial. El cortejo pasa por Palestina, pasa por Gaza, pero no fue hasta Alejandría, porque Alejandría aún estaba en obras. Y además porque probablemente ahí podrían haber llegado con una flota algunos de los otros generales y haber luchado por la posesión del cuerpo. Entonces se lo lleva, este Ptolomeo, se lo lleva hasta Menfis, que era la capital entonces de Egipto. Para Ptolomeo, ningún autor antiguo nos dice dónde exactamente se depositó el cuerpo de Alejandro a la espera de la tumba definitiva en Alejandría. Sin embargo, para Ptolomeo era urgente enterrarlo. Una cosa es robar el cuerpo y otra cosa es desacralizarlo, algo que no se habría atrevido en ningún momento. Varios autores antiguos y el mármol de Paros, que es esta inscripción que tenemos aquí, indican que los restos fueron enterrados en Menfis con rituales de héroe, no de Dios. Es decir, ya se había heroizado como Heracles, como Perseo, pero aún no se había divinizado a Alejandro Magno. Uno de los mayores aliados de Ptolomeo fue un sacerdote que había en Egipto, el sacerdote de Ptah, Manetón, que fue uno de los mayores, de los que creó el sincretismo religioso y cultural entre griegos y egipcios
en Egipto y que permitió esta civilización de los Ptolomeos. Ptolomeo, con la ayuda de la ciudad de Menfis, que vemos aquí en rojo, tenía un lugar donde se adoraba particularmente al buey Apis, reencarnación de Ptah. Cuando moría un buey Apis, se momificaba y se enterraba en Saqqara. Ptolomeo, con la ayuda de Manetón, creó un sincretismo religioso, creó un nuevo dios, creó a la figura del dios Sarapis. Este dios tenía que ser una mezcla de Zeus olímpico, Dionisio, Helios, Asclepio y Hades, desde la parte griega, que se unían a Osiris, Ptah y Apis como un dios único para los griegos y para los egipcios. Y entonces se creó un templo, el Serapión, allí en Saqqara. Y tenemos al buey Apis, por una parte, y aquí tenemos a Hades, a Zeus Hades. Y la fusión de ambos es la que nos da Sarapis. Así que en Saqqara se construyó el Serapeum, ya en época de Ptolomeo I. El Serapeum egipcio y el Serapeum griego. Junto al Serapeum se alzaba un templo de Nectanebo II, que fue el último faraón nativo egipcio. Aquí tenemos el templo de Nectanebo II. Todo esto se puede ver hoy en día. Esto es cuando se descubrió. Muy cerca del Serapeum y del templo de Nectanebo, Estrabón nos describe la presencia de 11 estatuas de tamaño natural de filósofos griegos en un podio semicircular. Y esta es la versión hoy en día, que estuvimos en un viaje del Museo Liber pues hace escasas semanas y bueno, pues aquí es la foto actual. Ptolomeo enlazó la figura de Nectanebo como padre mítico de Alejandro, lo cual aparecerá más tarde en la famosa novela de Alejandro, que aparecerá en Alejandría en el siglo I después de Cristo, y así se dará, por una parte, legitimidad dinástica, porque así aparecerá como un rey enlazado con Alejandro Magno por una parte y con los egipcios por otra. Esto es algo que tendía a hacerse en la antigüedad. Por ello, es muy probable que el cuerpo de Alejandro Magno fuese situado temporalmente en el mismo templo de Nectanebo II, y luego veremos que hay otras pruebas de ello. Como es lógico, Ptolomeo entregaría el cuerpo de Alejandro ya embalsamado a embalsamadores egipcios para un segundo embalsamamiento por expertos egipcios que embalsamaban bastante mejor que los caldeos. Porque su intención no era en ningún caso quemar el cuerpo. ¿Para qué va a quemar una reliquia que le puede atraer a miles y miles de personas, como de hecho ocurrirá? Ptolomeo se convirtió en rey y faraón en el año 305. Aquí lo tenemos ya como faraón. Fue Ptolomeo I, llamado Soter, quien concibió todo un complejo en Alejandría para la tumba de Alejandro Magno, la suya propia y las de sus sucesores. Ese complejo se llamaría el Sema o el Soma. En el 311, Alejandría se convirtió en la capital de Egipto y en el 285, Ptolomeo I adjuntó a su hijo Ptolomeo II, Filadelfo, al trono. Tanto Diodoro como Estrabón nos indican que Ptolomeo enterró a Alejandro en Alejandría. No dicen cuál. El texto es el siguiente. Dice: Ptolomeo decidió enterrarlo, el cuerpo de Alejandro, en la ciudad que había fundado, y allí construyó un complejo funerario que por sus dimensiones y su construcción era digno de la gloria de Alejandro. Allí lo enterró e instituyó en su honor sacrificios heroicos y magníficos juegos. ¿Cuándo pudo tener lugar este enterramiento? Pues
es difícil de decir. La inscripción que he mostrado antes, el mármol de Paros, nos puede dar la respuesta. Nos indica que Alejandro fue enterrado en Menfis en el 321, luego tiene una laguna, está roto, y luego la inscripción termina en el 264. Son 16 años de los que faltan entre el 298 y el 263, que corresponden a la vida de Ptolomeo I, durante los cuales pudo traer el cuerpo a Alejandría. Lo más probable es que sea en el 285, en el momento en el que asoció a su hijo al trono, o bien fuese su hijo, en el 283, en el momento en que accedió realmente al trono. Yo creo que lo que hizo es, Ptolomeo II hizo un funeral común del padre y de Alejandro Magno en Alejandría como una ceremonia grandiosa. Ptolomeo I murió en el invierno del 283 tras una vida extraordinaria y su hijo no perdió el tiempo para divinizarlo y de paso divinizó a Alejandro Magno. Era algo que en la época helenística se empezaba a hacer. A los grandes reyes se les divinizaba a su muerte. La tumba del padre se había construido en paralelo a la de Alejandro Magno en el mismo complejo y entonces los trasladaron en una barcaza sobre el Nilo. Un escritor llamado Calixeno de Rodas escribió en una obra llamada Sobre Alejandría, hoy perdida pero queda en algún fragmento, sobre las suntuosas, carísimas celebraciones en honor de Alejandro y de Ptolomeo I, organizadas por Ptolomeo II, que se llamaban la Gran Procesión. Bueno, por cierto, este es el sarcófago de Nectanebo II en el cual metieron a Alejandro Magno, el segundo sarcófago. Y aquí el templo de Nectanebo, y aquí es donde estaba ese sarcófago situado. Pero ya veremos el camino que va a seguir este Ptolomeo II. Aquí están Ptolomeo II y su esposa, Berenice. Y esto muestra esa gran procesión, con elefantes y con bailarines, etc. Y esta fue la gran avenida de Alejandría por la cual llegarían estos cuerpos. Es una imagen de cómo debía ser. Dice este escritor que Ptolomeo II Filadelfo estaba reclinado junto a su hermana esposa, junto a multitud de invitados en 130 triclinios de oro, bajo un pabellón real con telas de seda, cerca del estadio de Alejandría. Había una ostentación de riqueza que brillaba bajo la púrpura y el oro, ricas viandas, vinos, caros perfumes, que brillaba todo bajo la música exótica. En el puerto había 10 enormes barcos, los más grandes del mundo de aquella época, con 20 filas de remos, y estaban rodeados de cortesanas y que llevaban sedas de China. Parece que estas celebraciones pueden corresponder con los fastos de un evento tan importante como el entierro del primer rey Ptolomeo y de Alejandro Magno. Además, estaban presididas por estatuas de estos dos personajes de muy gran tamaño. Y bueno, en ese momento, cuando hizo esta gran procesión, Alejandro llevaba medio siglo muerto. Había pasado 20 años en la zona de Saqqara. Hacia el 282, por fin Alejandro estaba en su tumba definitiva. ¿Pero sería la definitiva? Los dos primeros Ptolomeos crearon una ciudad única en Alejandría. Era una ciudad magnífica, con avenidas, con columnas, con calles con suelos de mármol, con templos imponentes, un barrio real y otros barrios cosmopolitas. La ciudad estaba dividida en 4 barrios, un barrio griego, un barrio egipcio,
un barrio hebreo y un barrio multinacional, aparte de la zona del barrio real. Había un gran complejo funerario, el que he comentado, presidido por la tumba de Alejandro, que le daba una fama universal y una mística especial a la ciudad. Sin embargo, hoy no queda nada de él. Las fuentes de las que disponemos para describir la ciudad son sobre todo romanas y de una ciudad remodelada, ampliada. Nuestra mejor guía es el geógrafo Estrabón, que la conoció entre el año 24 y el año 20 a.C., es decir, pocos años después de que Roma la conquistase en el año 30. Pero la huella de Roma ya se había iniciado. El gran incendio de César ya había modificado una parte importante de la faz de la ciudad, se había quemado una parte importante de la biblioteca de Alejandría, la gran biblioteca, y la guerra había marcado su huella. Estrabón, estilete en mano, nos describe el distrito de los Palacios o barrio real y la impresionante tumba de Alejandro cercana. Y aquí cito a Estrabón: la ciudad tiene recintos públicos extremadamente bellos y también los palacios reales que cubren un cuarto o incluso un tercio de toda la ciudad. También parte de los palacios reales es el llamado Soma, que es un recinto conteniendo los cuerpos de los reyes y el de Alejandro. Estrabón nos ofrece una clave importante sobre la tumba de Alejandro. Nos indica que vio el mausoleo en el distrito de los Palacios, que estaba al norte. ¿Qué aspecto puede tener dicha tumba? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que el mausoleo de Halicarnaso impactó sobremanera. Bueno, aquí vemos el faro de Alejandría en la isla de Faros, de ahí su nombre, dio nombre a todos los faros. Sí sabemos que el mausoleo de Halicarnaso impactó sobremanera a todos los macedonios. Este es el aspecto que tenía el mausoleo. El mausoleo era la tumba de Mausolo, un rey de Halicarnaso y una de las 7 maravillas de la antigüedad, del mundo antiguo. Era tremendamente monumental y bueno, lo malo es que se destruyó porque los caballeros de la Orden de Rodas, los hospitalarios, pues necesitaron sus piedras para construir el castillo que hoy está en Bodrum, para defenderse de los otomanos. Y entonces cogieron todas sus piedras, pero era absolutamente monumental. Entonces, probablemente para la tumba de Alejandro Magno se inspiraron de este monumento. Según Zenobio, hubo 2 tumbas de Alejandro en Alejandría. Una, a la cual lo trasladó Ptolomeo I, y la otra, la definitiva, Ptolomeo II, perdón, y la otra, la definitiva de la antigüedad y la monumental, a la cual lo trasladó Ptolomeo IV. Esto es lo que queda hoy del mausoleo de Halicarnaso, de la gloria pasada de este mausoleo. Con la tumba de Ptolomeo IV estamos ante la tercera tumba de Alejandro Magno. Primero en Menfis, la segunda de Alejandría y la tercera de Alejandría. El nombre de la tumba, como he dicho, era Sema o Soma, se encuentra en ambos manuscritos, lo cual acaba de liar la cosa. Pero Soma significa cuerpo en griego, con lo cual al final parece que el cuerpo trascendía al monumento. Es decir, decían, ¿dónde está el monumento? El cuerpo está allí. Es decir, era tan importante el cuerpo de Alejandro Magno que había dado nombre al monumento entero. Según Zenobio, un paraemiógrafo, es decir, uno que contaba anécdotas de la época de Adriano, Ptolomeo IV, Filopater, movió el cuerpo a la segunda tumba de Alejandría durante su reinado, entre el 221 y 204, así como los de sus predecesores, al construir un gran mausoleo en algún lugar en el centro de la ciudad.
Estos son tumbas de la Alejandría moderna, pero tumbas pequeñas. Estas tumbas del centro de la ciudad es el mismo lugar que describe Estrabón y en general el que describen los visitantes romanos. Aquí Estacio, un novelista que nos habla en su novela Clitofón y Leucipe, que tiene lugar en Alejandría, nos indica que Clitofón entra en la ciudad. Bueno, estos son otras tumbas que podrían haber inspirado la tumba de Alejandro Magno. Esta es la tumba de Augusto. Esto es parte de Alejandría que está bajo el mar hoy en día debido a un tsunami que hubo bajo Teodosio. Y estos son imágenes de tumbas. Esto es una imagen de Alejandría en época romana en la que vemos esta imagen o esta que podrían indicar la tumba de Alejandro Magno. Aquí Estacio, en su novela, nos habla de su héroe, Clitofón, que entra en la ciudad por la Puerta del Sol, en la muralla este, siguió por una calle larga y columnata hacia un cruce central donde se encontraba un barrio con el nombre de Alejandro lleno de columnas. Habían pasado 60 años desde la primera tumba en Alejandría y Filopáter hace otra. ¿Por qué hace otra? ¿No estaba bien la primera? ¿No le gustaba? Pues probablemente por razones políticas, para hacerla más grande, o porque necesitaba más espacio en la zona del barrio de los palacios, y entonces, o necesitaba más espacio para las tumbas de los reyes Ptolomeos. Hay muchas teorías. Pero claro, ¿dónde estaba? Pues el barrio real ocupaba un cuarto o un tercio de la ciudad y estaba en la parte norte y noreste, en la base de la península de Loquias. A ver si encuentro... No, vamos a ir atrás. Es decir, el barrio real estaba en esta parte. Y entonces, probablemente, ahora la traslada al cruce de las dos calles principales. Aquí es donde traslada la zona de las tumbas. La zona más exclusiva, la zona donde estaban los palacios y la zona principal, estaba cerca de la península de Loquias, esta zona, y entonces probablemente quieren liberar espacio en esta zona. Pero esta zona hoy yace bajo el mar. Esta zona es la que hoy mi amigo Jean-Yves Lempereur, arqueólogo, es la que está excavando bajo el mar, pero con tremendas dificultades, porque como habéis visto hay unos bloques inmensos y cuesta mucho hacer arqueología submarina con bloques de ese tamaño. ¿Veis? Sin embargo, la ambigüedad de los autores antiguos no nos permite situarla mejor. Todos sabían dónde estaba, pero cuando alguien sabe dónde está algo, no describe su lugar. Ningún autor valenciano dice dónde está el Miguelete, porque todos sabemos dónde está el Miguelete. Entonces dice, pues pasé por el Miguelete, pero no dice, pasé por el Miguelete que estaba entre la Plaza de la Virgen y la Plaza de la Reina, porque no es necesario. Pues aquí lo mismo, pasé por la tumba de Alejandro, que todo el mundo sabe dónde está. Pues ese es el problema que tenemos con las fuentes. Existen representaciones gráficas, como he mostrado, en las que pues, probablemente se esté representando el mausoleo del Soma. Aquí también, probablemente este sea el mausoleo. Aquí también. Todo esto es en cerámica o en mosaico, pero rara vez se nos muestra.
Estrabón nos refiere que bajo Ptolomeo X, en el 107-88 a.C., el brillante sarcófago de oro que tenía, el rey lo robó porque necesitaba dinero, lo fundió y le puso uno de cristal de roca. Vamos a ver cómo empiezan los saqueos de la tumba de Alejandro a partir de ahora. Entonces será el tercer sarcófago que tiene. Ya no debía quedar nada de oro en la tumba del rey, ya que los reyes ptolomeos a menudo necesitaron mucho oro y progresivamente fueron haciendo monedas cada vez más donde mezclaban el oro y la plata e incluso el plomo. La última fue la misma reina Cleopatra VII, que según Flavio Josefo saqueó la tumba para luchar contra los romanos y fue la última reina de los ptolomeos. A partir de ahí se convierte en un lugar de turismo y va a tener ilustres visitantes. La visita de la tumba de Alejandro va a ser visita obligada para la realeza, diplomáticos, generales, estudiosos y curiosos. El poeta romano Lucano, en el siglo I de nuestra era, en su poema épico, Farsalia, habla de la tumba de Alejandro y de las de los Ptolomeos, rematadas con pirámides y en mausoleos. Dice que César bajó a la tumba subterránea de Alejandro, con lo que nos añade un dato, es que estaba bajo tierra. Tenía un monumento encima, pero la tumba en sí estaba en una cripta. El emperador romano Augusto visitó la tumba tras el suicidio de Cleopatra y la conquista de Egipto en el año 30 a.C. Dicen que vio el cuerpo, que le puso flores en la tumba y una diadema de oro sobre la cabeza momificada de Alejandro Magno. Cuando se inclinó para besar a Alejandro, accidentalmente le rompió la nariz. Empezamos. Calígula, que se consideraba el Alejandro reencarnado, visitó la tumba y le robó la coraza y luego la llevaba por Roma en los desfiles y iba muy contento con la coraza y ponía la cabeza de lado igual que Alejandro Magno porque se consideraba que era él. Es muy probable que Adriano en el 130 visitase la tumba, ya que fue a Alejandría y además acuñó monedas, acuñó monedas donde aparece él junto a Alejandro Magno. Luego, Septimio Severo, en el 199 o 200, fue el siguiente en visitar a Alejandro, pero las cosas habían cambiado mucho. Y aquí cito: se interesó por todo, incluso por las cosas más cuidadosamente ocultas, pues era de la clase de personas que no dejaban nada sin investigar, ni humano ni divino. Por tanto, se llevó prácticamente todos los santuarios, cuantos libros pudo hallar, que contuvieran algún conocimiento secreto, y cerró la tumba de Alejandro. Esto lo hizo para que nadie en el futuro pudiera contemplar el cuerpo de Alejandro ni leer lo que estaba escrito en los libros antedichos. Hasta aquí, pues, lo que hizo Severo, y esto es de Dion Casio. Aquí se conecta la tumba de Alejandro con los libros secretos y se empieza a relacionar con la magia y con el hermetismo. A ver, en Alejandría nacen los estudios de Hermes, el dios Hermes griego, y de ahí nace el hermetismo, es decir, todos los estudios sobre magia, ocultismo, etcétera, que después se van a desarrollar en la Edad Media, con la alquimia, etcétera, nacen en Alejandría en esa época y parece que se reunían en la tumba de Alejandro Magno para desarrollar todos esos estudios. Y por alguna razón, la tumba de Alejandro Magno se convirtió en el centro del ocultismo que había nacido en Alejandría en el siglo I después de Cristo. Entonces, cuando llega en el siglo II, cuando llega Septimio Severo, pues considera que, bueno, pues que aquello no es peligrosísimo para la estabilidad del Estado romano y qué malo hace,
confiscar todos esos libros, los quema y obliga a cerrar la tumba de Alejandro Magno. Es un giro totalmente curiosísimo de la historia de la tumba de Alejandro Magno que nadie se esperaba. Y además, Alejandro, a partir de aquí, se considera un adalid pagano. La gente va a ver la tumba de Alejandro Magno como un representante del paganismo frente al cristianismo. Sin embargo, Septimio Severo era politeísta, era adorador de Serapis. ¿Por qué cierra la tumba y qué relación tiene con los libros de magia y hermetismo? Pues, claro, el hermetismo tiene mucha relación con la magia egipcia. Es decir, es ese sincretismo, es una evolución del sincretismo griego y egipcio que ya había nacido cuando llega Ptolomeo a Egipto. Y a Septimio Severo le enfurecía mucho que se alejasen del culto oficial al emperador y a Roma. Según Herodiano, su hijo Caracalla, bueno, este es Septimio Severo y este es Hermes, el libro que nos ha llegado, Hermes Trismegisto, que es la base de todo el hermetismo medieval. Caracalla visitó la tumba de Alejandro en el 215, se llevó la capa púrpura y los anillos de piedras preciosas. Alguien se los daría entre medias, porque si no, no se sabe como se lo habían robado casi todo. Y cualquier cosa de valor que llevase. Según el autor Aurelio Víctor, tras inspeccionar el cuerpo de Alejandro de Macedonia, ordenó que debían llamarle Grande y Alejandro, otro que se creía Alejandro Magno. Sus cortesanos le habían convencido de que se parecía mucho, no sé yo muy bien de dónde, pero claro, los cortesanos están para eso, para adular. Y adoptó su feroz ceño y doblaba el cuello hacia la izquierda también como él. Bebía vino de vasos que había cogido del mausoleo y celebró su renacimiento como Alejandro e hizo hacer estatuas y los alejandrinos se burlaban de él. Creó una falange macedonia, que era la unidad del ejército macedonio. Caracalla creó una zona protegida en Alejandría con los palacios dentro y probablemente también con el Soma en el interior. Es decir, hizo una muralla para proteger ese barrio. Esta es la última visita conocida de la tumba en la antigüedad. Después, Alejandría sufrió varios asedios en las guerras civiles romanas del siglo III, en la guerra contra la reina siria Zenobia en el siglo III, y Ammiano Marcelino nos dice que la mayor parte del distrito que había sido amurallado fue destruida. Entramos en la época cristiana. A la llegada de Constantino al poder, y sobre todo tras su conversión, inició la adopción de símbolos paganos a la nueva religión. En el 325, su obispo de confianza, Osio de Córdoba, llega a Alejandría, donde se dice que le muestran los lugares más importantes, y entre ellos la tumba de Alejandro, a la que, según parece, van numerosos peregrinos. Entonces, inmediatamente Constantino ordena al obispo Macarios de Jerusalén la búsqueda de la tumba de Jesucristo como contrapunto cristiano. Claro, él quiere que no puede soportar que haya peregrinación a la tumba de un rey pagano. Y entonces ordena a Macarios, al obispo de Jerusalén, que busque la tumba de Cristo. Claro, era imposible encontrarla porque durante Adriano, durante la conquista de Jerusalén, había arrasado totalmente el monte Gólgota, lo había aplanado, con lo cual la tumba que existe hoy se fabricó enteramente. Es imposible encontrarla y de hecho casi todos los lugares que visitamos cuando vamos a Jerusalén, que visitamos los lugares santos, se los inventó el obispo Macarios porque se lo había ordenado su emperador. Pero si no nevero, eben trovato, como dicen. Entonces la encuentra enseguida y
Y bueno, y entonces se crea un paralelo cristiano al paralelo pagano, para que los cristianos puedan tener un lugar de peregrinación equivalente a... Pero al final es exactamente por eso que se crea una tumba de Cristo, para ser el contrapeso a la de Alejandro Magno. Constantino construye la basílica que puede visitarse hoy en Jerusalén, y la convierte en lugar de peregrinación. En el 361, el emperador Juliano, llamado el Apóstata, vuelve al politeísmo, pero dura muy poco. Y en el 364, el emperador Joviano vuelve al cristianismo y publica un edicto que prohíbe, con pena de muerte, la práctica del paganismo y las peregrinaciones a lugares paganos. Su sucesor, Valente, persigue a los paganos, y en el 380 el nuevo emperador, Teodosio, hizo del cristianismo la religión única del imperio, iniciando la destrucción de los templos y altares en todo el imperio. Acto seguido hay un tsunami tremendo que atribuyen a Poseidón y que arrasa media Alejandría, pero claro, otros dicen que era para castigar a los paganos. Amiano Marcelino nos cuenta una historia interesante. Este autor, que es un noble pagano de Antioquía, dice que el patriarca Georgias de Alejandría, entre el 360 y el 363, tenía que ser protegido por la guarnición porque perseguía a la mayoría de los habitantes, que eran paganos. Un día se paseaba por la ciudad, por una calle con una columnata, y cuando pasó ante un espléndido templo que decían que era al genio de la ciudad, rodeado por mucha gente, como siempre. Al contemplarlo, exclamó: «¿Cuánto tiempo estará esta tumba en pie?». La muchedumbre reunida recibió como un rayo y decidió acabar con él, lo cual no tardarían en hacer. Claro, este monumento al genio de la ciudad era, sin duda alguna, la tumba de Alejandro Magno. Nos indica que hacia el 361 la tumba aún existía y que aún había mucha gente que la protegía. Pero claro, con el maremoto del 365, una parte muy importante de la ciudad fue destruida, una parte se hundió bajo el agua, donde permanece todavía. Libanio, en el 386 y en el 390, aún clama por la protección de la tumba de la depredación de los cristianos y dice que se puede ver el cuerpo, con lo cual parece que sobrevivió. Eso significa que el cuerpo aún estaba visible. En el 391, Teodosio vuelve a prohibir el paganismo en todo el imperio y le solicita a su prefecto, Ebragio, que destruyese el Serapeum, centro de paganismo en Alejandría, para lo cual fue ayudado por Teófilo, el patriarca de Alejandría. Se destruyeron numerosos templos y hubo una masacre de paganos. ¿Qué ocurriría con la tumba de Alejandro? Era una fuente de ingresos, ya que seguro que cobraban a los turistas. Sin embargo, el fanatismo que había en aquel momento es muy probable que se destruyera entonces. Además, se dice que Teófilo descubrió un tesoro de la época de Alejandro y el emperador le dio permiso para usarlo para construir iglesias en la ciudad. Pero claro, sabemos que mucho oro en la tumba de Alejandro no debía haber ya. También se dice que algunas de las reliquias de las iglesias podrían ser restos de la tumba de Alejandro, pero eso lo mencionan varios textos medievales. De todos modos, es muy raro que tengamos un relato tan detallado de la destrucción del Serapeum y no se mencione la destrucción de la tumba de Alejandro. La última mención al Soma es de San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia. Hacia el 400 lanza una dura diatriba contra la tumba de Alejandro en una homilía sobre la epístola de San Pablo a los Corintios. Dice:
dime, ¿dónde está la tumba de Alejandro? Enséñame, dime el día en que murió. Por supuesto, su audiencia sabía dónde estaba, pero lo que significa es que ya nadie se atreve a decirlo. Ha pasado a ser un tabú. Alejandro, un hombre que se convirtió en Dios, no puede ser competencia de Jesucristo y por lo tanto su memoria debe desaparecer. En otro pasaje indica que es una visión dulce mirar a un rey cubierto de oro y coronado y a su lado generales, comandantes, capitanes de caballería e infantería. Y luego contesta que eso no es nada comparado con el rey que vive en el cielo con un ejército de ángeles. Y llegamos a la Alejandría musulmana. En el 642, Alejandría inicia su nueva era en la historia, al ser conquistada por los musulmanes tras 1000 años de civilización griega. Ya no era la ciudad de antaño, ni mucho menos. Aún tiene... se me ha olvidado ir pasando... Ya no tiene los 250.000 habitantes que había tenido, los 400 palacios y baños, los 40 teatros. Antes de la invasión árabe, la Alejandría bizantina estaba viviendo una nueva época de prosperidad debido a la exportación de grano a Constantinopla. Con el dinero se estaban reconvirtiendo los restos de edificios paganos en iglesias. Pero hubo, entre el 400 y el 600, varios terremotos. Los musulmanes aceptaron a Alejandro. Alejandro Magno aparece en el Corán. Se llama Zulkarnein, el señor de los dos cuernos, por las monedas. Aparece en las monedas con dos cuernos, los dos cuernos de Amón. Mencionado en el Corán, en el capítulo 18 y en los capítulos 83 a 96, como protector de la tierra y anunciador del Apocalipsis. Por ello, Alejandro es honrado por los musulmanes con el título de Nabi o profeta. Las monedas de Alejandro, la novela de Alejandro, habían circulado en la península arábiga desde hacía siglos y formaban parte del inconsciente colectivo musulmán. Y Mahoma, sin duda, conocía estos textos. Un historiador árabe del 871 hace una lista de las mezquitas de Alejandría, incluida la de Dulkarnein, es decir, la de Alejandro, situada cerca de la puerta de la ciudad y de su salida. Hay que pensar que la ciudad en esta época había perdido la mayoría de su población, ha quedado reducida a su mínima expresión. Ha caído en decadencia, sus puertas están mucho más adentro que la ciudad bizantina. En el 943, Al-Masudi habla de probablemente el mismo edificio y lo llama la tumba del profeta y rey Iskender, que es como se dice Alejandro en árabe. Tras esto, durante medio milenio, perdemos la pista y el poder se había ido al Cairo, sobre todo a la Meca, Damasco y Bagdad. Y tenemos quizá el retorno del rey. 500 años más tarde, Alejandría vuelve a cambiar de manos y en 1517 el sultán otomano Selim I invade el Egipto mameluco. La pequeña ciudad provinciana en que se ha convertido se abrió de nuevo al exterior. León el Africano, un viajero de Fez, convertido al cristianismo, escribe en 1526 en su descripción de África: en medio de la ciudad, entre las ruinas, puede verse una casita con la forma de una capilla en la cual hay una tumba muy honrada por los mahometanos, ya que se dice que en ella se guarda el cuerpo de Alejandro Magno, gran profeta y rey, como puede leerse en el Corán, y muchos extranjeros vienen de tierras distantes para ver y honrar esta tumba, dejando en este lugar grandes y frecuentes limosnas. Aquí nos dice que está en medio de la ciudad, lo cual contradice la mención de Ibn Hakim de que la mezquita estaba cerca de la puerta. Y aquí la vemos en medio del patio, vemos esa pequeña construcción.
¿Es porque la ciudad había vuelto a crecer en pocos años? Pues, o no hablan del mismo lugar. Luis de Mármol y Carvajal, un viajero español de 1599, dice prácticamente lo mismo. De nuevo, Alejandría en el siglo XVI cae en decadencia, pero en 1610, Georges Sandys, un poeta inglés, publica algo muy parecido. Y un viajero turco de finales del siglo XVII visita la mezquita Tarina, donde encuentra la tumba de Alejandro, según dijo. Describe los jeroglíficos que cubrían los 4 costados del sarcófago. Esto es hoy la mezquita Tarina, que fui a visitar y casi fui linchado por una multitud. Era la época en la que había unos dibujantes daneses que habían hecho caricaturas de Mahoma y bueno, pues la verdad es que fue bastante complicado el acceder. Bueno, no, sobre todo el salir. Y bueno, esto es por dentro y este es el sarcófago. ¿Os acordáis del sarcófago de Nectanebo que habíamos visto? Este sarcófago, curiosamente, en época de cuando Napoleón hace su expedición a Alejandría, se lo lleva a un barco para llevárselo a París, al Louvre, pero cerca de Malta, unos barcos ingleses se lo llevan y hoy está en el British Museum. Es decir, fijaos la vida que ha tenido este sarcófago y pues en este sarcófago muy probablemente estuvo el cuerpo de Alejandro Magno. Bien, para abreviar, porque no quiero ser mucho más largo, en un momento dado, después de la campaña de Napoleón, etcétera, se publican varias cosas sobre la tumba de Alejandro Magno, pero hay una teoría muy curiosa y muy interesante. Más allá de Alejandría, hay varias teorías sobre dónde podría estar el cuerpo de Alejandro Magno. En Alejandría se sigue excavando y aún no se ha encontrado en ningún momento el cuerpo. Este es el sarcófago que está en el British Museum, Champollion. Hay un sarcófago en el Museo de Estambul que se llama el sarcófago de Alejandro Magno, pero no es de Alejandro Magno, es de un rey fenicio que se llama Abdalónimo de Sidón, que sí muestra batallas de Alejandro Magno, pero no. Luego, en Alejandría se han encontrado algunas tumbas que algunos han identificado con tumbas de Alejandro Magno, pero no lo son. Luego hubo una arqueóloga griega, Caterini Liampi, que dijo que había encontrado en el oasis de Amón, que era donde él quería que fuese enterrado, que está al oeste de Egipto, cerca de Libia, pues eso, que aquí es el oráculo de Amón, que fuese enterrado ahí, en un lugar cercano. No, es esta, Liliana Sugal, sí, exactamente aquí. Y bueno, yo fui a ver aquello y esto era muy tardío, de época tolemaica tardía, ¿no? Con mirar el estilo de la fachada ya podía verse. Pero es que, bueno, luego esta señora dijo que es que Alejandro se comunicaba con ella a través de sueños paranormales y se acostaba con ella, etcétera. Entonces, bueno, pues ya pues perdió mucha credibilidad la señora. Y bueno, es que las inscripciones además son solo con verlas ya cualquiera que sepa un poco de epigrafía ya sabe que son de 2 siglos más tarde. Así que, bueno.
Y luego, pues, hay otra teoría muy interesante, que, bueno, en un momento dado hubieron unos mercaderes venecianos que fueron a Alejandría y, bueno, en el siglo I San Marcos fue martirizado en Alejandría. En la crónica de Marco, en el siglo IV, se indica que intentaron quemar el cuerpo, pero no lo consiguieron porque se desató una tormenta de pedrisco, como vemos aquí. Y entonces lo enterraron en una gruta, bajo tierra, en el siglo V, en una iglesia de la ciudad. En una iglesia que pasó a llamarse Iglesia de San Marcos. En el 828, dos mercaderes venecianos, Bruno di Malamocco y Rústico di Torcello, robaron el cuerpo y se lo llevaron a Venecia. Sobre él se edificó la gran Basílica de San Marcos, que hoy conocemos. La historia de este secuestro está mostrada en un bello mosaico. Lo secuestraron y además le pusieron pieles de cerdo encima para que, digamos, en las aduanas de Alejandría pues no quisieran los musulmanes tocarlo. Hay un mosaico en la misma basílica de cómo se secuestró este cuerpo. Sin embargo, el cuerpo está totalmente... no está nada quemado el cuerpo de San Marcos en la Basílica de San Marcos. Entonces, bueno, pues de algún modo al principio del cristianismo habrían recuperado el cuerpo de Alejandro Magno para convertirlo en una reliquia y lo habrían enterrado en la Basílica de San Marcos, en Alejandría, en Venecia. O bien, esta se habría edificado sobre la misma tumba de Alejandro, ya que su localización no es conocida. Pero aquí vemos cómo se llevan el bulto y se llevaron una piedra, una piedra que solo existe en Egipto, que no existe en Italia, y que tiene el escudo macedonio, el escudo real macedonio encima, un símbolo que no existe fuera de la familia real macedonia y que es la estrella de Vergina. Todo esto podría ser una coincidencia, pero yo hace tiempo que intento que me dejen hacer el ADN, que sería muy difícil de sacar por el tiempo, pero claro, les doy un rey y les quito un santo. Entonces, pues el patriarca de Venecia pues no está muy por la labor, pero sería bonito. Entonces, pues bueno, seguimos buscando el cuerpo de Alejandro. Ahora mismo estoy haciendo un documental sobre todo esto para Arte, para una televisión franco-alemana. Y bueno, pues seguimos con la aventura del cuerpo de Alejandro y espero que lo encontremos alguna vez. Y con esto, pues acabo y espero sus preguntas. Muchas gracias.